Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Buen lunes 8 de junio, 7 de la noche. Estamos en vivo, Ciudad de México. Saludos a muchos lugares. Seguramente que ya nos ven, ya estamos 110. Y vamos a comenzar la clase de hoy para hacerlo esto más dinámico y no robarles mucho tiempo, ya que es realmente una actualización. Y más que actualizaciones, como que poner en orden algunos conceptitos que se quedan en el aire pensando que todo es postbiótico y pues no es tan así. Pero lo importante de estas sesiones es que son duales, como la del día de hoy, que tendremos a la doctora Aida con nosotros, que en su expertise también nos compartirá algo de esta ciencia para todos ustedes, en lo que pues nos hemos de alguna manera enfocado estos años, que es la microbiota humana. ¿Ok? Entonces, les recuerdo, pues el chat está apagado ahorita para que no nos distraigamos todos y al final pues habrá un espacio para interactuar con ustedes sobre preguntas respecto al tema. ¿Va que va? Entonces, pues vamos a comenzar el día de hoy. Déjenme empezar a proyectar para que todos vean la presentación que hicimos para ustedes. Y pues buenas noches de nuevo, bienvenidos. Listo, pues comencemos. La clase del día de hoy es algún tema que sí es avanzado porque no se ve en las bases de microbiota, ya que va pues, más allá. Si dividiéramos la parte de microbiota, pues hablaríamos primero del concepto y ejes de microbiota y después modulación, ¿no? Entrando hacia el prebiótico, probiótico, simbiótico y posbiótico. Y esto entra todavía después de los posbióticos. De hecho, ahí hay unas dudas que se repiten mucho y que es normal si no comprendemos realmente estructuralmente y molecular qué es esto de las vesículas extracelulares, ¿no? Entonces, el día de hoy mi objetivo pues es ese, que juntos entendamos la funcionalidad de estas vesículas y por qué lo estamos viendo el día de hoy como un tema pues avanzado como tal. Y antes de comenzar, esto no tiene nada que ver con el tema, pero sí con microbiota. Es una noticia que salió la semana pasada y donde justamente se habla de que encontraron un vestigio de un virus de hace miles de años porque encontraron una bacteria que dentro tiene una estructura muy similar a las virales, pero no es un virus porque no cumple las características que tienen los virus actuales, pero que se ha visto que está dentro de esa bacteria y que si se sale ya no se duplica, solamente está ahí. Y nos hablan de que puede ser un reservorio o un ancestro que se quedó ahí de un virus en formación, pero funcional. Es decir, se quedó ahí detenido a lo mejor en una etapa de replicación, donde a pesar de que tiene por ahí de 200 genes, no tiene ninguno metabólicamente activo y que por ello no puede estar fuera y que tampoco, este, o sea, no sabe vivir sin ese huésped de esta bacteria. Y esto es bonito e interesante porque pues esto es la simbiosis, o sea, esto es, ¿no? Está eh, este ambiente donde varios reinos o varios individuos comparten un lugar físico donde tienen que coexistir, ¿no? Entonces, les digo, esto que vemos aquí, pues pareciese un virus o pareciesen moléculas virales, partículas virales ancestrales que nomás las observan y no pasan de ahí, o simplemente se duplican y ya, ¿no? Y ni afectan a la bacteria. Entonces, hasta puede ser un mutualismo activo y pues, quién sabe, ¿no? Entonces, eso está interesante como algo pues interesante que veamos el día de hoy es en la revista Science y pues quienes andamos suscritos, pues nos llegan este tipo de noticias nerds que tanto nos gustan, porque justo abonan, ¿no? A la ciencia de la microbiota y a la importancia de la eubiosis y más allá, pues de la simbiosis, de esta simbiosis planetaria que somos parte de ella en lo que llamamos pues la vida, ¿no? Entonces, vean, con este esquema vamos a como que a cerrar la clase, pero quiero que vean esta poquito de complejidad que tiene el tema del día de hoy, ¿no? Vean, hay
vesículas de transporte es microbianos. Y para quienes somos médicos, imagínense cuando un neurotransmisor eh, a través de esas vesículas se funde en la membrana presináptica y se expulsa al espacio sináptico. Algo así son estas vesículas de transporte. Literalmente es un transporte y es un protector a lo que tiene dentro la vesícula, ¿no? Y está ahí donde viene uno de los temas conceptuales y problemas. Realmente, la vesícula per se, físicamente, la esfera, ¿es un posbiótico o el posbiótico es lo que lleva adentro? El día de hoy llegaremos a esa conclusión, pero quiero que vean que este es un mecanismo de comunicación bacteriana. Hay varios, y ahorita verán un slide donde se enumeran creo que 10, ¿no? Y este es uno de ellos, ¿no? Donde las bacterias, recuerden, los ancestros bacterianos están acompañando la evolución de la Tierra hace 3.000 millones de años y han desarrollado mecanismos para proteger hasta las moléculas que secretan, que sintetizan, como ustedes quieran llamarlo. Y pues eso es una prueba de la evolución bacteriana que bien decía Lynn Margulis, pues gracias a la vida bacteriana es que la vida actual pues es como la conocemos, ¿no? Y antes se pensaba que solo las bacterias gram negativas producían vesículas, y ahora se sabe que no, que gram positivas y negativas hacen estas protrusiones abrazando el metabolito para que pueda protegerse del ambiente entérico o pues, no sé, y poder generar su función, ¿no? Entonces, se puede dividir estas vesículas, lo que contienen como parte de función bacteriana o de la fisiología bacteriana, de la ciencia bacteriana, como la formación de biofilm, la adquisición de nutrientes del entorno entérico. Aquí enfoquémonos en microbiota, en el entorno entérico, la competición bacteriana por el sustrato, por el nicho ecológico, por la situación en el intestino y también por transmisión de genes. Eso está bien interesante. Yo no soy experto en genética, pero el día de hoy tendremos a un experto en genética. En la parte también de efectos, porque recuerden, estamos viendo un fenómeno bacteriano y tenemos bacterias en el intestino, entonces esto también pasa en nuestro intestino y en todo el cuerpo, donde hay microbiota, pero, pues vean, estas vesículas pues también pudieran tener una regulación en la homeostasis intestinal, la modificación, modulación de la integridad de las superficies o de los epitelios naturales. Interesante, ¿no? La parte de inmunomodulación y el transporte de moléculas a través de otras vías que no sean la hematógena. Y el día de hoy comprenderemos por qué es bien importante conocer las vesículas de transporte en el eje microbiota intestino-cerebro. Entonces, el día de hoy, lo que vamos a aprender va a ser definir qué son las vesículas extracelulares bacterianas. También lo encontrarán como vesículas derivadas de la microbiota intestinal, pero realmente es esto, comprender cuál es su papel en la comunicación huésped microbiota, es decir, microbiota y nosotros, analizar los mecanismos moleculares de señalización postbiótica, identificar aplicaciones clínicas actuales y perspectivas futuras, y pues reconocer hacia dónde va este aprovechamiento de esta función que tienen las bacterias, ¿no? Entonces, nos vamos hacia qué son los postbióticos, ¿no? Postbiótico es una preparación de microorganismos inanimados, es decir, pues muertos, ¿no? Lisados, bacterianos también pueden ser. El punto es que no sean vivos, porque si no serían probióticos, ¿no? Entonces son microorganismos inanimados o componentes de los mismos que confieren un beneficio para la salud del huésped. Esto, pues, la definición internacional del ISAP, ¿no? ¿Qué entra como un postbiótico? Fragmentos bacterianos, literalmente, pedacitos de la estructura de las bacterias, ¿eh? Metabolitos microbianos, recuerden que se producen por expresión genética microbiana y que puede ser funcional, ese gen funcional y dar una proteína, por ejemplo, ¿no? Proteínas, pues proteínas bioactivas, polisacáridos y vesículas extracelulares bacterianas, que aquí les diría, no sé, el día de hoy vamos a ver que incluso las terminologías internacionales, pues bien aceptadas por todos, hasta hay conflictos internos en las definiciones así, porque sinceramente yo creo
que esto no es un postbiótico, pero veremos el por qué un servidor piensa eso y a lo mejor ustedes piensan lo contrario y al final llegaremos a un consenso de que son las vesículas de 157 profesionales que vamos a ese consenso, ¿va? Ahora, vean esto, tu microbiota intestinal al centro, ¿ok? Tu microbiota central, con todas sus funciones que hemos hablado, cerca de 20 funciones desde metabólicas, inmunológicas, eh, hasta para el crecimiento y desarrollo, ¿no? Pero, pues hay maneras de modular, hay maneras de que a través de la microbiota se crearon suplementos, porque pues, no son fármacos, ¿verdad? Suplementos que ayudan benefician al huésped en una cuestión de salud, en un entorno de enfermedad, o también lo que se ha visto. Realmente, no solamente las personas con un diagnóstico pueden tomar estos suplementos, incluso sanos, y se sienten todavía mejor. Se ha visto el papel potencial y protector que puedan tener esta gama de suplementos como lo son los prebióticos, los probióticos y los simbióticos. ¿Ok? Pero ¿por qué el posbiótico está en otro lado? Y este esquema tiene mucha verdad. De verdad, es que no es lo mismo. No es lo mismo, les podría yo decir. Un probiótico, tus bacterias vivas, que al momento que tú las ingieres en concentración y en temporalidad adecuada, confieren un beneficio al ser humano. Eso es un probiótico de bacterias vivas, ¿no? Un prebiótico es fibra de origen vegetal, aunque no solo fibra, porque entran los betaglucanos, entran los polifenoles, que pues ni fibra son, pero que cumplen la acción prebiótica. Aquí el prebiótico lo vamos a entender como un factor que te genera crecimiento bacteriano, diferenciación e incremento de la alfa-diversidad bacteriana. Puede ser una enzima, un sustrato, hasta una proteína, una fibra, pueden ser muchas cosas, no solamente la fibra de origen vegetal, aunque es lo principal, pero no solamente es eso, ¿ok? Y el simbiótico, pues la combinación de ambas, ¿no? La parte probiótica y la prebiótica, que cuando se libera en el intestino y ese microambiente intestinal activa el probiótico, porque es importante que sepan, muchos de los probióticos en la parte de cómo los preparan, pues son bacterias medio dormidas, que no sé si sabían eso. En laboratorio logramos dormir a las bacterias, logramos medio desactivarlas para que se activen, despierten en tu intestino y generen esa duplicidad y que te incremente la alfa-diversidad. Si no, imagínense, imagínense un simbiótico en el súper, ¿no? Y digo en el súper porque pues, los ven en todos lados, es un suplemento, pero en la farmacia. Imagínense un simbiótico en la farmacia, una cápsula que ya te tiene la bacteria y que te tiene su sustrato. Pues, ¿por qué no se fermenta y no explota la bacteria? Porque las bacterias, perdón, y la cápsula, ¿por qué no explota? Sí, esto puede generar biofermentación. Ah, pues porque esto se activa en tu intestino. Esto está dormido, llega al intestino, se libera y empieza a metabolizar, ¿ok? Porque si no sería un desastre. Y es una cuestión que debemos de conocer en la parte biotecnológica. Ahora, un postbiótico, que ya vimos que pueden ser pedacitos de bacterias o bacterias muertas, ya sea que sean por choque térmico, la mayoría son muertas por altas concentraciones de temperatura, pero aquí lo que más me importa es el metabolito. Un metabolito es un posbiótico. ¿Por qué? Pues porque para que tu bacteria produzca enzimas, proteínas, péptidos, lípidos, polisacáridos, neurotransmisores, vitaminas, aminoácidos, protes, que es lo que produzca. Tu bacteria primero tuvo que haber una señal genética para que ese gen se codifique y te produzca esto. Porque no todas las bacterias producen todo esto y no todas las bacterias te producen vitamina K, no todas las bacterias te producen serotonina. Hay genes específicos que de acuerdo al marcaje y al ambiente, si la bacteria encuentra el sustrato adecuado, empieza a comer, a metabolizar, a activar genes y a expresar estos postbióticos. ¿Ok? Entonces podemos hablar que un postbiótico es indicador de un trabajo genético bacteriano, donde ya hubo bacterias y el sustrato adecuado para que pueda producirse el posbiótico, porque si no, no se podría producir. Recuerden, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. No hay manera de generar
que el carro camine si no le echas gasolina. No hay manera que las bacterias generen posbióticos si no les vas a dar su alimentación. Entonces, yo creo que un posbiótico es una muy buena manera o a través de los metabolitos de evaluar la funcionalidad de la microbiota intestinal, porque indirectamente estás evaluando concentración bacteriana, la parte de la expresión del gen y funcionalidad. Entonces, yo creo que un posbiótico es algo muy avanzado, ¿ok? Ahora, estos posbióticos realmente, ¿qué son? Bueno, pues son múltiples tipos se pueden agrupar de varias formas, desde las partes de qué están, de su estructura base o hasta por sus funciones, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, eh, los posbióticos, ¿no? Pueden ser enzimas, pueden ser ácidos grasos de cadena corta, lisados bacterianos, polisacáridos, fragmentos de las barreras o de las membranas celulares de las bacterias, o sobrenadantes bacterianos que generalmente estos pues, son moléculas bioactivas, así como los fármacos. No puse fotos, se las debo, pero pronto haré una actualización de este tema donde les enseñe mis fotos de cómo se ve ese sobrenadante. Son puros postbióticos, ¿no? En laboratorio. Pero también se ha visto que tienen actividades antiinflamatorias, antimicrobianas, antioxidantes, incluso antiproliferativas. Entonces, realmente un probiótico es funcional por sí mismo. No, tú si te estás tomando un probiótico, realmente estás generando posbióticos en tu intestino. Y lo que da la funcionalidad de tu cepa bacteriana que te estás tomando forma probiótica realmente es tu generación endógena de posbióticos. Entonces, cuando ustedes se tomen un probiótico, realmente también van a producir posbióticos en su intestino, ¿no? Entonces, recuerden, el probiótico, tu bacteria no sirve de mucho si no encuentra el sustrato y si no se expresa el gen. Entonces, la generación de posbióticos es justamente la evaluación de que este proceso se está llevando a cabo correctamente. Y tus cepas bacterianas, déjame decirte, que se estadifican y que se agrupan por funciones en la salud del ser humano por la creación de sus posbióticos. Ejemplo, muchos lactobacilos, bifidobacterias también producen ácidos grasos de cadena corta y es un mecanismo de función en el cuerpo humano. Pero no es la bacteria en sí, es el ácido graso de cadena corta que te produce la bacteria, es decir, el posbiótico que te produce la bacteria a nivel intestinal. Vean cómo estos conceptos cómo cambian y cómo dices, oye, yo no sabía ni qué me estaba tomando. Aquí se tiene el por qué hablar de posbióticos actualmente, aunque esta ciencia evoluciona muy rápido y no tiene mucho tiempo, y que un servidor que lleva fácil 6 años leyendo diario microbiota, esto diario hay cosas bien nuevas, ¿no? Y esto me gusta porque aquí no es decidir qué es mejor, si un prebiótico, un simbiótico, un posbiótico, ¿qué es mejor? Pues depende del contexto del paciente, ¿no? Pero hay artículos donde sí ponen como face to face, ¿no? La funcionalidad de cada eh, pre, pro, sin y posbiótico, aunque pues, realmente ni son lo mismo, entonces pues no se puede comparar. Es como si compararan una carrera, ¿no? Derecho versus nutrición, pues nada que ver. Son carreras universitarias, pues sí, pero nada que ver, ¿no? Entonces aquí pues, realmente igual es bien diferente, pero pues reflexionemos en algunos pros y contras de probióticos versus posbióticos, ¿no? Que es como comparar dos mundos diferentes en funcionalidad, ¿no? Aunque es de origen igual. De la naturaleza, ¿no? Probiótica son microorganismos vivos, por ejemplo, el lactobacillus bifidobacterium, ¿no? Posbióticos son productos o metabolitos microbianos no viables, ¿no? Esto es genética pura. Ahorita les digo por qué. Estabilidad. Tus probióticos, que son bacterias vivas, son seres vivos, son sensibles al almacenamiento, a la temperatura y al pH. Pues claro, recuerden que hay una función fisiológica que en el Guyton, que es el libro esencial de fisiología en medicina, me acuerdo que en la edición como por del 2018, porque en la 2014 o 10 no estaba. Viene una propiedad de la vida que se llama la reactividad, ¿no? La irritación celular, que quiere decir que yo creo que la, la traducción está bien fea, ¿no? Pero sí se llama irritación, propiedad biológica pura, que es la capacidad de responder ante un agente externo, ¿no? Justamente, ¿no? Las bacterias vivas son sensibles al almacenamiento, a la temperatura del pH.
Un posbiótico es una molécula bioactiva, tal cual como si fuera un fármaco, se los prometo. Tienen alta estabilidad en diversas condiciones porque es una molécula bioactiva, no es un ser vivo, ya es una parte bioquímica activa, química, ¿ok? Seguridad, riesgo potencial de infección en ciertos casos o en pacientes inmunodeprimidos. ¿Por qué? Pues porque son bacterias, ¿no? En el término posbiótico, aunque aquí digo, pues quién sabe, ¿no? Porque si una bacteria te causa daño, pues pierde su definición de probiótico. Pero bueno, un posbiótico en la seguridad es más seguro en poblaciones vulnerables, como niños, ancianos y inmunodeprimidos. ¿Por qué? Porque es diferente. Imagínense dar ácidos grasos de cadena corta como posbiótico en lugar de dar bacterias que producen ácidos grasos de cadena corta como prebiótico. Ya no mandarías bacterias al intestino que en pacientes que pudieran ser de riesgo, posoperados, una enfermedad de Crohn superactiva, en pacientes inmunodeprimidos, pues tú no vas a dar probióticos, ¿no? Pero un posbiótico son seguros para ellos porque ya estás brincando el proceso de la biofermentación, ¿no? Mecanismo de acción. El probiótico, tú cuando te lo tomas, llega a tu intestino y pobres bacterias deben de recorrer un calvario que va hasta los 8 metros, dependiendo dónde tienen que habitar. Todos tus probióticos empiezan a liberar por ahí del intestino delgado, o incluso desde el duodeno muchos se liberan ahí, pero no todos viven ahí, pues no, o sea, hay un cambio en temperatura, en concentración de oxígeno, en densidad de la capa de mucina, hay una también peristalsis diferente, mayor absorción o menor estado líquido. Entonces, las bacterias ya saben al sitio ecológico de en todo tu intestino dónde tienen que llegar a sentarse y empezar a tener esta alfa-diversidad. Por eso hablan, el mecanismo de acción de los probióticos, la colonización bacteriana, competencia con patógenos, estimulación inmunológica. En el posbiótico, que realmente es la funcionalidad del probiótico, cuando se activa el gen, inmunomodulación, fortalecimiento de la barrera epitelial intestinal, efectos antimicrobianos y pues también inclusive hasta antioxidantes. ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues hay ciertas partes, esto ya es en tecnología bioalimentaria, biotecnología, nuestros amigos químicos y quienes nos gustan las ciencias ocultas, que somos pues, médicos o nutriólogos, ¿no? Esto se hace, ¿no? Tienes cepas bacterianas, empiezas a metabolizar, empiezas a darles el sustrato adecuado, porque tú ya sabes qué les gusta comer a las bacterias, que te producen, generas el ambiente, el entorno correcto a nivel de laboratorio, y van a metabolizar, van a fermentar y a producir posbióticos, como ya vimos lo que pueden ser, ¿no? Y a través de tecnología, a través de cuestiones de bioingeniería, pues puedes justamente tener sobrenadantes, vesículas bacterianas, vean, el tema de hoy, ¿no? Bacterias no viables, es decir, pues sí, muertas o inactivas, pues sí, muertas realmente, ¿no? Porque si no serían un prebiótico, metabolitos funcionales de este proceso de biofermentación. O sea, esto se hace en laboratorio. Ahora, el que tú tengas bacterias, recuerda que son seres vivos y que al igual que nosotros, pues comen, se duplican, pues, mueren, ¿no? Entonces han generado mecanismos de comunicación entre ellas, ¿no? El famoso quorum sensing, ¿no? Que tanto hablamos, que tanto me gusta, pues justamente es este mecanismo, es este vocabulario microbiológico con el cual se ponen de acuerdo y se transmiten información. No porque no las escuchemos, quién sabe, igual y hasta hablen, o sea, pues imagínense tantos millones de años que llevan en la Tierra, que seguramente son muy evolucionadas, aunque sean tan pequeñas, pero este tipo de transmisión de la información, y que yéndonos a temas físicos, pues es transmisión de la energía, lo hacen mediante varias cuestiones que ahorita enumeraremos. Y esto permite que las bacterias tengan comportamientos saludables, comensales o potencialmente dañinas o patógenas. ¿No? ¿Por qué? Porque entre relaciones de ellos, es un plano cartesiano de relaciones interespecie, entre el mutualismo, comensalismo, la depredación, por el parasitismo, pues son justamente estos como sensores de qué gana más, qué concentración hay más, ¿no? Las bacterias saludables o las bacterias potencialmente dañinas, ¿no? O sea, ¿qué gana? De aquí sabemos qué bacterias son buenas, qué bacterias son patógenas, ¿no? Entonces, entre los mecanismos de interacción bacteriana, de cómo se ponen de acuerdo las bacterias, tenemos básicamente 10 mecanismos
en los cuales las bacterias se comunican entre ellas, y no solo entre ellas, entre otros reinos y entre, bueno, otros reinos, pero incluyendo el ser humano como reino animal y las bacterias, ¿no? Que somos reinos diferentes. Y pues aquí vienen nombres diferentes, ¿no? El tema de comunicación bacteriana y expresión genética, pues el quorum sensing, ¿no? El tema de cómo se comunica una bacteria con un virus, con un hongo, con una fibra vegetal, pues se llama transkingdom, esta comunicación entre reinos diferentes. Entonces, ¿qué, cómo se comunican? ¿Cómo se transfieren esta información las bacterias, ¿no? Y aquí nos enumera este, este artículo que creo que es como de 2018, imagínense. Y sigue siendo una joya y deberían de existir más de este tipo porque a veces ni los conocemos porque los artículos de microbiota actual pues ya están bien enfocados a enfermedades y estos procesos biológicos a veces se pierden en la literatura y piensas que las bacterias son bien sencillas y no, han desarrollado múltiples mecanismos de función que las han permitido llegar hasta acá después de miles de millones de años. ¿Ok? Incluyen los pilis, incluyen los nanotúbulos para que se transmiten genes. Imagínense sistemas de secreción a través de la propia secreción del metabolito, ¿no? La generación de vesículas, ¿ok? Transporte aparte de difusión, por parte de difusión, la parte de comunicación directamente con los virus o los fagos, la generación de biofilms o biopelículas, ¿no? Entonces, vean, mediante este esquema que, bueno, son las 10, ¿no? Las 10 mecanismos de comunicación entre bacterias, pues el día de hoy nos vamos a enfocar en esto. Vean, y está bien ahí esquemáticamente correcto. Existe una protrusión de la membrana celular bacteriana a forma de esfera donde se transmite información. Pero qué interesante, ¿qué lleva dentro la esfera? Por eso les decía, realmente el posbiótico es la vesícula o es lo que lleva dentro la vesícula, porque si fuera la vesícula, pues todas funcionarían para lo mismo, pero no es así. Puede tener múltiples contenidos, depende de la bacteria, esta vesícula y realmente lo funcional es lo que lleva adentro, no la vesícula en sí, ¿no? Yo llamaría a las vesículas literal como un medio de transporte más, no como un posbiótico. El posbiótico es lo que lleva adentro. Y entonces vean esto, ¿cómo se hace esta expresión genética bacteriana? Siempre tengan en mente un esquema de un triángulo, ¿ok? Y cuando, si nos están acompañando en un congreso presencial, siempre pongo como que tres bolitas, ¿no? Y les digo, vean, en su triángulo, en sus bases, tenemos, y esto llévenlo a sus prácticas de laboratorio de la prepa, de la universidad, ¿no? Y si se dedican al laboratorio, pues lo hacen diario. Tienes un medio de cultivo, sustrato, ¿ok? Tienes una cepa específica, y eso son las dos bases principales de tu triángulo. Hacia el vértice, en ese caminito, debe haber, determinantes buenos para este metabolismo, como puede ser la temperatura, como puede ser incluso hasta el movimiento, la vibración, la luz, la carencia o presencia de oxígeno, por ejemplo, ¿no? Y en el punto, en el vértice, pues encontramos el producto, el metabolito, la expresión genética, digo, pues no sé, ¿verdad? Ahora, este proceso, que aquí está muy sencillo, y yo no me lo sé a fondo, porque pues, yo no soy genetista ni nada, ni no soy bioquímico y así, pero lo entiendo con estos esquemas de colores, ¿no? Tenemos moléculas señalizadoras en el entorno intestinal, que el sustrato puede serlo, que se llaman inductores. Esos inductores tienen la capacidad de adherirse a receptores en las bacterias y esos receptores bacterianos activan genes dentro de tu bacteria, ¿no? Genes que prenden, genes que apagan, ¿no? Y los principales son estos, los Lux, y de hecho Lux sí viene de luz, porque cuando se descubrió el quorum sensing, se descubrió en peces, hasta en las caricaturas hemos visto que peces como que tienen un foquito, ¿no? Y que prenden y dices, ¿qué es eso? Pues son bacterias haciendo quorum sensing que generan energía biolumínica. Y a quienes les gusta ir a la playa en la bioluminiscencia están viendo un quorum sensing en acción. Por eso se llama lux, de luz, porque ahí se descubre. Pero también tiene otro significado bioquímico. El punto es, entra este inductor que para términos académicos y del ser humano hoy es
Sustrato. Ejemplo, fibra de origen vegetal o polifenol, ¿no? Un polifenol. Ese polifenol funciona como un inductor que se une al receptor, codifica el gen y genera una respuesta, un producto que puede ser un metabolito secundario, una enzima extracelular, sustancias antimicrobianas o incluso la parte de la generación primero del biofilm. Pero no solo eso, aquí faltan más cosas. O entre estas sustancias de metabolito pueden ser péptidos, pueden ser proteínas, pueden ser aminoácidos, bueno, pues lo mismo, ¿verdad? Este, pueden generar neurotransmisores, vitaminas. Imagínense, esto es una expresión genética y es lo que les digo, esto es bien bonito porque hablas de una evaluación funcional de tu microbiota. Tú no vas a tener ácidos grasos de cadena corta sin bacterias que te las produzcan. Entonces, si tienes una adecuada concentración, a lo mejor de ácidos grasos de cadena corta a nivel intestinal o plasmático, quiere decir que tienes bacterias que las están produciendo, como una evaluación al revés de la parte intestinal, ¿no? Entonces, esto para que se produzca, tuvieron que activarse genes, ¿ok? Y bueno, estas interacciones generan estos mapas, estos interactomas de entre bacterias y bacterias. Aquí nos dibujan, ¿no? Cuatro círculos que son colonias bacterianas diferentes, pues son de colores diferentes y pues vean, hay cooperación también para el entorno ecológico. Las bacterias buenas sí se ayudan, ¿eh? Pero también hay bacterias patógenas o potencialmente dañinas donde impiden el crecimiento de las demás por agandallarse el nicho ecológico y el sustrato y quieren matar a las demás. Y gracias a eso, pues también producen sustancias antimicrobianas y le echan antibióticos a otras. O sea, sí compiten, ¿no? El punto es que haya un equilibrio y que existe esto que se le llama simbiosis para generar una comunidad microbiana. Y eso es lo que nos habla de eubiosis o disbiosis también a nivel molecular, a nivel genético, aunque esto se los expliqué muy sencillo porque yo no entiendo muy profundo esto, pero vamos de la mano, ¿no? También se pueden clasificar los posbióticos por estos tres principales grupos. Primero, por el tipo de metabolito. Pueden ser los ácidos grasos de cadena corta, otro metabolito que pues un posbiótico, los exopolisacáridos, los fragmentos de la pared celular, enzimas, proteínas, otros metabolitos. O en composición elemental, también pueden clasificarse según su composición como carbos, vean, ácidos teicoicos, polisacáridos ricos en galactosa, proteínas, lípidos. Vean, aunque esto es un ácido graso de cadena corta entre la parte de lípidos como estructura, y si estoy mal ya me corregirán, pero pues aquí está la referencia, corregiremos a los que escribieron esto, y butirato, acetato, propionato, lactato, entra en parte lipídica. Vitaminas, grupo B, también se produce ácido fólico. Entonces, vean, qué interesante, ¿no? Hasta por composición elemental puede clasificarse un posbiótico o también por su función fisiológica, con efectos, y aquí es la magia de los posbióticos y hacia donde quiero llevarlos. Realmente todos están yendo hacia la parte prebiótica y se están distrayendo en los probióticos cuando lo mejor es el posbiótico, el entender cómo funcionan bioquímicamente, porque un posbiótico, al igual que una sustancia farmacéutica, tiene sus temas de funcionalidad, de concentración, aunque no existe todavía esa ciencia, pero vamos hacia allá, hacia estudiar al posbiótico como una biomolécula, tal cual como un fármaco con cinética y con dinámica específica. No le puedo decir farmacocinética y dinámica porque pues esto no es un fármaco, quién sabe cómo se llamarán después, ¿no? Ahora, estas vesículas extracelulares, ¿qué son? Son nanoestructuras membranosas que van desde un 20 a 400 nanómetros de tamaño. Provienen de las bacterias, ¿eh? Siempre. Contienen dentro de ellas biomoléculas funcionales. Realmente las vesículas extracelulares bacterianas actúan como medios de transporte y de protección a lo que tienen dentro. Permiten la comunicación célula y célula. Pues sí, si estructuralmente tu vesícula está hecha de tu membrana celular bacteriana, pues es más fácil que entre a otra bacteria porque es la misma estructura, aunque sean gran positivas y negativas. Resulta que también hay transferencia entre ellas y no solo eso, entre los epitelios también se pueden fusionar.
¿ok? Como si fuesen liposolubles, algo así, imagínense. Entonces, ¿qué tienen dentro? Ya vimos, proteínas, ADN, ARN, lipopolísacáridos, metabolitos, peptidoglicano. Aunque aquí, quién sabe, porque el propio peptidoglicano puede formar tu vesícula. Pero bueno, es lo que dice la literatura, ¿verdad? Seguramente mucho más expertos que pues, un servidor. Tecnología de producción de posbióticos. Bueno, pues realmente aquí también hay un gran pero. Esto que está de moda, porque sí está de moda, pero no quiere decir que no funcione, claro que funciona, y si vienen a mi depa, los invito un día de estos, hay kefir. Y me dicen, oye, ¿el kefir es un posbiótico o qué es? ¿Es un alimento funcional? Sí, pero ¿qué es? Pues realmente les dije, me decirle que sí es un posbiótico y que un yogur también es un posbiótico, o sea, también podría entrar ahí en un alimento fermentado y luego los fermentos, todos los fermentos son metabolismo, son genética y pues son producción de posbióticos. Eso está pues bien interesante, ¿no? Aunque ahora aquí en el recuadro bien naranjote, para que nos despertemos, la cantidad de posbióticos producidos por la fermentación natural no se puede controlar, ya que puede ser mínima o insuficiente. ¿Qué quiere decir? Que está bien que hagamos yogur en casa, tu kefir, tu kombucha, tu chucrut, que poco a poco les estoy agarrando el amor al sabor. Al inicio no me gustaban. Está padre que lo hagamos en casa, pero pues a veces lo hacemos artesanalmente y no sabemos la concentración de las cosas. Y es más, les diría, ¿quién de ustedes aquí? Y vamos a ver, voy a ver si se puede observar de alguna manera. A ver, vamos, somos 201. No sé cuántos tengan los famosos búlgaros en su casa. ¿Quiénes hacen kefir en casa? Así nada, me levantaban, no los voy a juzgar. Es solamente una encuesta rápida. Por ejemplo, van por ahí 7 personas, ¿no? Vamos un poquito más, espero que haya más. Ok, muy bien. Vamos como 11 personas, 12, 13. Ahora, bajen todos su mano. De las personas que tienen estos búlgaros en su casa, que si los ven al microscopio es una joya, son cúmulos bacterianos que tan organizados que generan una vista macro como si fuera un arroz, pero son cúmulos bacterianos, son unidades formadoras de colonia en su máxima expresión, 3D, les diría yo. Ahora, de estas 13 personas, 15 que dijeron tienen búlgaros, ¿saben el género y la especie de sus búlgaros? O sea, me sabrían decir es un Lactobacillus paracasei, subespecie no sé qué. ¿Realmente sabemos o no lo sabemos? ¿Por qué? Porque es que entonces estamos haciendo las cosas a ciegas. Y claro que te va a servir, pero te va a servir más cuando tú conozcas qué bacteria está metabolizando el sustrato, porque ya esperarías que te produzca un metabolito que te funcione para lo que tú quieras. Ejemplo, yo buscaría una cepa bacteriana con unos búlgaros que diga, contiene tararara y te produce ácidos grasos de cadena corta. Ah, pues mira, en mis familiares y pacientes que tienen resistencia a la insulina, que tienen diabetes, obesidad, eso les va a ayudar un buen, porque yo sé que los ácidos grasos de cadena corta mejoran la sensibilidad a la insulina, disminuyen la resistencia y les va a ir bien. Entonces sería ir no a ciegas hacia la generación de biofermentos en casa, que creo que es un paso más evolutivo y de cuestión científica, que tú sepas hacer tus propios alimentos funcionales en casa de acuerdo a lo que tú quieras. Entonces sí está padre que los consumamos, pero también hay que saber qué nos estamos tomando y comiendo. Estos posbióticos que se pueden crear en laboratorio, que son, pues literalmente es el producto metabólico, o sea, de esta fermentación, se llama biofermentación, de hecho se llaman bioreactores donde los hacemos, pues es que tú metiste un sustrato, metiste cepas bacterianas específicas que les gustan el sustrato, lo metabolizan y te producen metabolitos, ¿no? ¿Cómo los agarra la industria? Pues estos procesos bien complejos, ¿no? Pero bueno, son técnicas de disrupción celular como el calor para desactivar las bacterias, alta presión, tratamiento enzimático, el cocultivo, extracción mediante solventes, extracción, purificación e incluso alta purificación a través de la microcentrifugación, de la diálisis. O sea, imagínense, hay varios mecanismos en los cuales tú puedes atrapar y aislar, ese es el verdadero nombre, ¿no? Aislar esos posbióticos
para que los puedas tener en alguna solución, en alguna cápsula, ya como un algo activo. Y qué interesante está esto. Ahora, eh, ¿por qué se producen y cuáles son las principales cepas que te producen vesículas extracelulares de transporte microbiano? Y estas son fotos reales. Miren estas vesículas donde esto azul es el posbiótico, lo que está alrededor es la vesícula que está protegiendo a lo que está adentro, ¿no? Vean, la Akkermansia mucinífila es un alto productor de vesículas de señalización. ¿Ok? Bacteroides, también tenemos Faecalibacterium, Bifidobacterium, Lactobacillus y las Escherichia también. ¿Qué factores regulan la producción de vesículas extracelulares? El estrés ambiental, la dieta, pues claro, el sustrato, antibióticos, inflamación y propios temas de interacción de la barrera epitelial intestinal. ¿Ok? Ahora, mecanismos de comunicación. Las vesículas extracelulares pueden atravesar la capa de mucina, la capa de, sí, de moco intestinal. Pueden interactuar estas esferas con tus enterocitos, pueden activar células inmunológicas, pueden alcanzar la circulación sistémica, modular órganos distantes. Son consideradas una forma avanzada de señalización bacteriana. ¿Ok? Entonces, estas vesículas de transporte extracelular ya hacia el humano pueden activar y, o bueno, pueden unirse a receptores, ¿no? El TOL tipo 2, el 4, los NOT1 y 2, y pueden producir citocinas, tolerancia inmunológica, regulación inflamatoria y abonar a la homeostasis intestinal. Son marcadores moleculares también, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Descripción general del transporte distal de las vesículas extracelulares provenientes de la microbiota intestinal, ¿no? Y el día de hoy vamos a aprender dos sistemas bien interesantes. Uno, se habían preguntado si el sistema linfático puede transportar metabolitos bacterianos. La respuesta es sí. Y transportan justamente vesículas derivadas de la microbiota intestinal, vesículas bacterianas cargadas con posbióticos, con metabolitos. Pasan a través también del sistema linfático, que siempre olvidadote en todos los temas de microbiota. Pensamos que la única manera de comunicación desde tu intestino hacia tus órganos es mediante la circulación sanguínea. Claro que sí, pero también está la circulación linfática, ¿ok? Y algo interesante, recuerdan que estas vesículas se pueden fusionar con otras células y liberar la sustancia. ¿Qué les parece si les cuento? Recuerden que tenemos un sistema entérico, tenemos axones de, de neuronas, ¿no? Y que estas se van al nervio vago. Sería lógico pensar que una vesícula de transporte pudiera fusionarse con un axón y liberar su sustancia dentro del axón y que mediante ese transporte axonal retrógrado pueda llegar a tu sistema nervioso central, aunque se tarde un poco de tiempo. Es que no es ilógico. Tiene bases científicas, tiene más que una base científica, una base fisiológica el poder pensar que también se puede comunicar así tu microbiota intestinal directamente al cerebro. Muchos nos hablan de la barrera hematoencefálica. En estos temas, pues ni siquiera ocupan la parte hematógena, se pueden pasar dentro del axón directamente. Y si hay investigación de esto, hasta hay fotos de cómo estas vesículas es como al revés a la liberación de neurotransmisor en la hendidura sináptica. Se pega y parece que la presináptica absorbe y pues ya se pasa adentro, se metaboliza el metabolito en el axón, pues digo, quién sabe, ¿verdad? Pero sí es un mecanismo de comunicación, de transporte también axónico a través de las vesículas de señalización, ¿no? Entonces, hay estudios y este es un análisis que se hizo de la literatura de lo que existía de 2019 al 2023, cuando mucha de la investigación de microbiota se detuvo porque todo era COVID. Recuerden que todo lo que se publicó en estos años, literalmente todo era COVID. Entonces hubo grupos que sí siguieron con lo suyo, ¿no? Entonces vean, ¿qué bacterias producen en laboratorio y las que investigaron que sí producen vesículas de extracelulares bacterianas? Bifidobacterium longum,
el Lactobacillus plantarum, Clostridium burriticum, el Ficobacterium prausnitzii, el Lactobacillus reuteri, otra vez el plantarum, bueno, el Lactobacillus plantarum, si por aquí anda mi maestro me va a decir, dile el nombre correcto. El plantarum, es como si te dijeran el Uriel, ¿no? Así me dice. Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus lactis, ¿no? El Lactobacillus rhamnosus, otra vez está por aquí Lactobacillus lactis, Akkermansia mucinífila, Bacteroides fragilis. Entonces, vean, estas bacterias te producen también vesículas de transporte que tienen dentro sustancias pues activas, metabolitos, ¿no? Muchos de estos estudios, pues sí, enfoque experimental, pues sí, porque tienen que evaluar primero en modelos, pues en ratones, aunque pues ya ahorita, pues realmente ya hay esto, hay productos que ya usan esta tecnología, ¿no? Y ven, ¿qué funciona ese mecanismo? Es Les digo, es que la vesícula no es el posbiótico, es lo que tiene dentro, lo que está liberando y que te da estas funciones. Vean, por ejemplo, lo que tenía dentro las vesículas de transporte del Bifidobacterium longum permitía el aumento de la expresión de la interleucina 10, una interleucina antiinflamatoria. Entonces, seguramente en estos pacientes se inmunomodularon mejor, si tenían enfermedades reumatológicas, inmunes te reguló bien, te moduló tu sistema inmune por la interleucina 10, ¿no? Vean, Bifidobacterium longoniplantarum, en este caso, aumento de los niveles de interleucina 6 y factor tumoral alfa, eran muy proinflamatorios, pero depende del contexto. ¿Qué tal si esto te lo genera para matar bacterias malas? Porque en realidad era una cepa probiótica, aunque sea una interleucina totalmente proinflamatoria. No todo es malo. A veces pensamos que lo proinflamatorio pues es malo. No, realmente es natural el que te inflames también porque son mecanismos de defensa. Vean, lo que tenían dentro las vesículas extracelulares del Faecalibacterium pneumoniae era algo que te producía mejora de la barrera intestinal, mejora de la barrera mucosa intestinal, aumento de la expresión de proteínas uniones estrechas. Entonces, vean, ¿a qué voy con esto? A que la vesícula, considero yo, no es el posbiótico. El posbiótico es lo que tiene dentro. La vesícula es un medio de transporte que evolutivamente funciona porque seguramente sin la creación divina, o pues yo creo que sí, ¿verdad? De las vesículas de transporte, pues este posbiótico al liberarse al ambiente seguramente se desactiva, seguramente se desnaturaliza y nomás no funciona para nada. Entonces las bacterias entre su inteligencia evolutiva crearon este mecanismo de protección de su membrana para abrazar al posbiótico y que pueda tener una función y que el mismo ambiente pues no se los desactive. ¿Ok? Déjenme ir acá. Deme un segundo, voy a recargar la presentación para este esquema que está aquí, porque venía como que la génesis de las vesículas en bacterias gram positivas y gram negativas. A veces se pensaba que solo eran de unas, y no es cierto. Ambas pueden producir estas vesículas de transporte. Déjenme actualizarla para que cargue la imagen, que tanto luego me cuesta ahí ponerlas para que el Canva luego ni quiera cargar. Pero ya está. Dame un segundo. Creo que todos están aquí bien picados con la información. Listo, vean. Se pensaba que antes solo eran las gram negativas las que producían las vesículas, y no es cierto, también las gram positivas. ¿Esto por qué se pensaba? Recuerden que estructuralmente son diferentes, ¿no? Cuando se pintan con tu tinción de gram, las bacterias hablan de la concentración del peptidoglicano, que es quien, llamemos que absorbe el colorante, ¿no? Entonces, por eso unas se pintan de súper moradas, negras, azulotas, y otras como más naranjas rositas, ¿no? Negativas y positivas. Pues no, realmente ya se sabe que ambas, las gram negativas y las gram positivas, pueden generar estas vesículas de transporte, ¿no? Entonces, vean, el paso uno es la protrusión y el desprendimiento de la membrana externa, generando justamente, vean, este fenómeno de la curvatura local, el brote de la vesícula, cual si fuera un proceso de gemación de las levaduras. Por eso les digo, todo está amarrado. Y de ahí la liberación de esta estructura esférica donde adentro tiene algo, y eso es lo importante, lo que tiene dentro, ¿no? Estos fosfolípidos, ¿no? Generan membranas estables, membranas que puedan parecerse a tus membranas y poderse fusionar.
porque estructuralmente también es una bicapa lipídica, aunque diferente a la de nosotros, pero pues al final muy, muy similar. También existe el papel de nuestros fagos que pueden lisar a las bacterias, pero estas se defienden y también pueden producir tus vesículas por esta ruptura que existió de los fagos. Y los fagos son uno de mis enemigos principales, porque en laboratorio los virus son los principales que te desactivan tus cepas probióticas. Si tienes por ahí andar que inventando que hace una capa protectora, que realmente pues, son medios líquidos, aquí si hay alguien de la industria va a decir, ay, el Uriel anda haciendo todos los secretos, ¿no? Pero pues es ciencia. Muchas veces en laboratorio andamos buscando hasta sumergiendo nuestras bacterias en suspensiones para que los virus no pasen el agua y no maten a nuestras bacterias porque las desactivan bien feote y no funciona. De ahí, bueno, el punto es que lo que tenga, ¿no? Lo que tenga dentro la vesícula es realmente lo que nos puede dar como función, ¿no? Vean, comunicación entre bacteria y bacteria, transferencia de genes, transporte de metabolitos y factores de virulencia, modulación de la respuesta inmunológica del huésped y formación del biofilm. A mí lo que más me encanta de este tema, pues sinceramente es esto, ¿no? Que dentro van transporte de metabolitos, ¿no? Funcionales. Y en gran positivas, pues es un fenómeno medio similar son, ¿no? Donde justamente pues, también se producen estas protecciones y son cambios a nivel molecular y de la membrana y que pueden participar en el quórum sensi. Tan bonito, ¿no? Este esquema está bien padre, ¿no? La transmisión de información de comunicación realmente están hablando las bacterias con un vocablo químico. Y si quieren, luego nos metemos bien, bien, bien al vocablo de las bacterias con los trabajos que hace la doctora Bonnie Glaser, que seguramente conocen. Me parece que es de la Universidad de Princeton o Stanford, por ahí, que es la verdad quien más sabe de quantum sensing. Y ella dice, están hablando, es un vocablo bacteriano molecular que hasta se parecen. Y lo tiene como si fueran idiomas. Están muy padres esa investigación. Ojalá algún día la conozca y adopte. Después de ahí, estos estas factores que aumentan la producción de vesículas extracelulares bacterianas, el estrés oxidativo, antibióticos, dieta, inflamación intestinal y la propia competencia bacteriana. ¿Por qué es tan importante esto? Y últimamente yo le he puesto mucho enfoque a tus radicales libres de oxígeno. Esto es producido por tus mitocondrias. Tus mitocondrias producen naturalmente los radicales libres de oxígeno. La clave está en que tus mitocondrias no entren en disfunción y produzcan tantos radicales que ahora generen. ¿Dónde están tus mitocondrias? Ah, pues dentro de tus células. Y si producen radicales, va a haber radicales intracelulares que desestabilizan osmóticamente y estequiométricamente tu mismo líquido extracelular, que puede ser que ya hasta ni funcione tu célula y entras en disfunción celular, ¿no? Pues hacia lo macro, pues esto es la causa de signos y síntomas de todas tus células y órganos del cuerpo humano. Entonces, el que tú no tengas un estado antioxidante desde tu alimentación correcto, pues está mal, ¿sabes? Aunque sea por suplementos, yo sé que mis compañeros nutriólogos no me quieren mucho porque yo soy pro suplementos, pero digo que si el paciente, si yo de verdad hago lo posible, pero no diario me echo mis antioxidantes en la dieta, pues bueno, echaré mano a los suplementos, además ahí está. Y pues malo no es y éticamente pues también se puede decir que sí es. Entonces hay que tener una dieta antioxidante sin duda para que esto jale mejor. Antibióticos si están indicados por tu médico, perfecto, pero no solo los antibióticos, todos los fármacos, ¿ok? Mientras estén indicados por tu médico, bien, no a la automedicación. Una dieta rica y balanceada donde haya más aporte de fibra de origen vegetal que, pues les digo, funciona de tu prebiótico para tus bacterias que ya tienes en el intestino, ¿ok? Entonces, ¿qué aplicaciones terapéuticas podemos tener? Pues ya vimos que si los posbióticos podemos agruparlos por sus funciones biológicas entre antibesogénicos, antiinflamatorios, antiproliferativos, yo creo que ya dije antiinflamatorios, pues podemos empezarlos a dirigir a ciertas patologías como tratamiento coadyuvante. Pues no son fármacos, pero sí son ayudantes, ¿no? Entonces, ¿qué aplicaciones terapéuticas tiene per se la estructura? Pues un vehículo de fármacos. Y es ahí donde está mucho de la ingeniería actual. Ocupar estas vesículas de transporte que tu mismo organismo no las quiere destruir, no las capta como externas, pero dentro que pueden ir fármacos. Imagínense algo contra un cáncer
pancreático y que se logre tener una vesícula de transporte específica para el páncreas y donde llegue tu mini dosis de inmunoterapia local en lugar de hacer una mega inmunoquimio global de todo el organismo. O sea, hacia allá va la ciencia, hacia estos mecanismos, a estos vehículos farmacológicos. Vean, vacunas de nueva generación, biomarcadores diagnósticos, terapias postbióticas y pues que incluye hacia la medicina de precisión, ventajas, mayor estabilidad, menor riesgo de infecciones, pues sí, pues no son bacterias per se y alta capacidad de señalización. Limitaciones actuales se vuelven desafíos, ¿no? Pues no hay métodos estandarizados del aislamiento, la caracterización molecular es compleja y se necesitan laboratorios o de institutos o de universidades pues, para llegar a hacer esto. Es muy caro esto actualmente, ¿no? La seguridad regulatoria, debe de estar regulado esto en la producción como los fármacos, sin duda, para la producción industrial y pues hacer ensayos clínicos robustos, es decir, pues, con muchos pacientes para que sea esta replicabilidad o sí, esta parte de la replicabilidad biológica, ¿no? Un concepto que nos ha enseñado la doctora Ana Burguete, ¿no? Pues que se replique en tus pacientes, ¿no? Aún no existen terapias aprobadas basadas exclusivamente en vesículas de transporte derivadas de tu microbiota intestinal. ¿Ok? Estas vesículas son nanoestructuras. ¿Podemos hablar de nanotecnología en microbiota? Claro que sí. Y el día de hoy ustedes ya pueden decir qué tiene que ver la nanotecnología en los probióticos y posbióticos. Gracias a este conocimiento, estas estructuras moleculares, esto es nanotecnología. ¿Va que va? Entonces, las vesículas extracelulares son nanoestructuras producidas mediante mecanismos altamente regulados, remodelación de la membrana extracelular, señalización genética, diseñadas para transportar información biológica de la microbiota hacia otras bacterias o incluso a tu propio huésped, tus propios órganos. Estas vesículas evolucionaron más bien, las bacterias evolucionaron para producir vesículas que funcionan y hasta el número mágico, ¿no? Comunicación bacteria a bacteria, por un sensing, comunicación microbiota huésped son células animales, somos nosotros, esto se llama transkindom, transferencia horizontal de genes, transporte de metabolitos, formación de biofilms, modulación inmunológica, defensa frente a antibióticos, por ejemplo. Qué interesante, ¿no? Y bueno, el día de hoy les cuento, cuando estaba haciendo esta clase, le mandé un WhatsApp a mi amiga la doctora Aida, que la historia de cómo la conocí es bastante singular. Un día en la Universidad de Anáhuac, Cancún, fuimos invitados a la colocación de la primera piedra de su edificio de Ciencias de la Salud, que va para la Facultad de Ciencias de la Salud. Y nos sentamos, creo que uno al lado del otro. Yo a veces quisiera yo conocer a todos nuestros 19,000 alumnos y ahora pues no. Entonces me pregunto, oye, ¿tú eres el doctor Uriel? Y yo, sí, soy la doctora Aida y estoy contigo en un curso de microbiota, eres mi maestro. Y yo, no, hombre, usted es mi maestra, con ese CV me quedo chiquitito. O sea, muchos de ustedes son mis maestros, ¿no? Hicimos una amistad, nos conocimos ahí en Cancún y pues ya le platiqué sobre los proyectos y pues le dije, páseme su CV porque pues, lo podemos invitar como profesora y pues increíble, ¿no? O sea, alguien que puede decirles que ha estado en las mejores universidades del mundo. Ella es licenciada en biología por la UNAM, con maestría y doctorado en ciencias bioquímicas, también biología celular, y cuenta con formación de posgrado en nutrigenética, nutrigenómica, por la Universidad Complutense de Madrid, así como inmunomodulación y neurociencias. Ha hecho estancias postdoctorales en por ejemplo, la Universidad de Harvard, y le pregunté, ay, qué padre esa enseñar allá, ¿verdad? Pues me he sentido que está agarrando ese nivel, déjenme decirles, ¿no? Y a lo largo de más de 25 años de trayectoria de investigación, ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha recibido en 2 ocasiones el Premio Nacional de Investigación en Farmacología por Lapsus. Y pues le dije, amiga, doctora, apóyame con concluir la clase y dar unos comentarios desde tu parte. Yo hablé de la parte médica en esta ciencia translacional que trato de hacer hacia ahora pues una parte bien de biología celular aplicado, ¿no? De alto nivel. Entonces, pues qué gusto que el día de hoy nos acompañe también la doctora. Doctora, ¿cómo está? Déjeme la hago con anfitrión. Listo. Hola, muchas gracias. Hola. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola. Muchas gracias. Yo dije, no me van a ver qué pasó ahí. Ya está. Muchas gracias. Gracias, Uriel.
y gracias a todos los que están conectados. El doctor Uriel me puso un reto importante, porque quien me conoce sabe que mis presentaciones son de 2044 diapositivas, y entonces me dijo, tienes 10 nanosegundos para hablar. Y bueno, voy a tratar en 10 nanosegundos de decirles cómo está esta historia. Y bueno, les presento aquí algo. Déjame ver, Uriel, aquí. Ok. Si me dicen si lo pueden ver. Sí, se está, dele, creo, ya, perfecto. Ok, muy bien. Bueno, en esta parte de las señalizaciones que les viene comentando el doctor Uriel, en la parte no solamente biológica, sino en la parte bioquímica, en la parte evolutiva, en la parte de estructuración, es algo sumamente complejo, como ustedes lo vieron. Entonces, hablar de vesículas, de algo que es nuevo, pero no tan nuevo en esta señalización. Voy a tratar de hacerles, lo que hice fue un resumen en este sentido de un cuestionamiento importante, una reflexión importante. A veces pensamos en los probióticos, en los prebióticos, en los simbióticos, en los posbióticos y en todas estas moléculas que de alguna otra manera, de manera bioquímica, están activando diferentes vías metabólicas. Entonces pensamos, claro, seguramente si estoy consumiendo un rábano estoy activando proteínas de superficie celular, pero si me como un goitrógeno estoy activando la N-acetilomocerina, lactona, no me da igual lo que active. Ni siquiera sé, ni siquiera lo puedo decir cuando a veces les digo a los chicos, no piensen en el ciclo de Krebs cuando están consumiendo algún alimento, qué activación tiene. Sin embargo, entre todas las vías metabólicas hay más de 2000 señalizaciones. Una señalización de un posbiótico puede ser en 13 milisegundos, solamente de señalización a nivel bioquímico. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos hoy no es si estas vesículas pueden convertirse en medicamentos, que lo puse entre comillas, o en algún tipo de fármaco, como bien nos dijo el doctor Uriel, ¿qué está dentro de la vesícula? ¿Qué puedo señalizar dentro de la vesícula? Yo creo que aquí la pregunta verdaderamente desafiante, desde mi muy particular punto de vista, es ¿cuántas enfermedades que hoy tratamos como fallas celulares pudieran ser en realidad fallas de comunicación molecular, de esta comunicación que apenas estamos empezando a descifrar? Y lo digo porque las vías metabólicas que mencionó el doctor Uriel, que son 10, pueden ser 20 o 50. Justamente el trabajo que menciona de la doctora Bonnie Basler es justamente esta interacción entre esa comunicación. ¿Cuál es la comunicación que tienen? Hay logaritmos matemáticos de señalización de cómo se comunican ciertas bacterias de ciertos grupos, de ciertos géneros, ¿no? Tenemos más de 100 especies diferentes interconectadas entre ellas y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál sería esa parte de señalización? Imagínense, somos un universo inmenso. Solamente de células, en nuestras células, hay 19.400, más o menos de 20.000 genes codificantes en todas las células de nuestro cuerpo. Sin embargo, piensen en el genoma como en este gran ecosistema y en todas las posibilidades que puede haber, en donde solamente del genoma tenemos de 2 a 3 millones de genes únicos. Imagínense activar esos genes, como lo decía el doctor Uriel, paso de una señalización a un factor de transcripción que está a nivel nuclear, del ADN que está adentro del núcleo o del ADN mitocondrial. Hay varias mitocondriopatías que están relacionadas directamente con genomas microbianos. Entonces, a lo que voy es, este universo de genes y de posibilidades terapéuticas no las podemos hacer a un lado. Es decir, piensen siempre en esta parte de la potencialización de la parte metabólica, de la parte funcional, del comportamiento de esas bacterias, de la salud humana desde esta conversación, ¿no? Hablemos un poco de esta parte de la conversación. Yo siempre lo veo como una partitura, y esta partitura en donde nosotros tenemos el ADN, que sería la partitura, pero también nuestras moléculas
nuestro microbioma y toda la cantidad de microorganismos que tenemos serían como las notas musicales de esta conversación. Entonces, imagínense las señales que envían del entorno, de la parte epigenética, las señales de nuestra alimentación y de todos los factores que están relacionados. Imagínense que estamos activando estos autoinductores en donde adentro de la vesícula tengo una señalización muy particular y esto va a modular de alguna otra manera qué genes se encienden y se apagan desde el punto de vista epigenético. Entonces, no solamente tenemos el epigenoma de este microbioma, sino tenemos el metagenoma de estas moléculas. Y entonces, la cantidad de modificaciones que puede haber en estas vesículas pueden ser muchas. Solo pensemos en cuál podría ser todas estas respuestas que estamos buscando a estas enfermedades, porque las funciones son muy amplias. En el caso de los posbióticos está más restringido, pero en el caso ya digo, de los probióticos, de los posbióticos, es mucho más amplia. Entonces, esta producción de metabolitos, que el doctor Uriel mencionó varios de estos metabolitos, sin embargo, no hay un número exacto. Yo estaba investigando y entonces aparecen entre 300 y 400 metabolitos de activación inmediata. Y entonces esto genera cierta protección o modulación desde el punto de vista inmune, ¿no? Entonces hay una señalización importante de estas vesículas. Por lo tanto, comprender todo este universo, como les puse ahí, de posibilidades terapéuticas es inmenso. Entonces, yo creo que tienen ahí una gama importante ustedes en esta parte de la interacción, viéndolo desde la cantidad de genes que podemos estar modificando. Y entonces la pregunta podría ser, bueno, si modifico un gen de un grupo en particular, ¿podría modificarse el gen de otras moléculas? Podría ser, claro, ¿no? Podría estar en este contexto interesante o planteado desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, pues tratar de interaccionar en ese aspecto. Otra cuestión importante que mencionó el doctor es, no son simples fragmentos de membrana y no es la membrana lo que lo forma, es lo que está dentro, ¿no? Esta selección que les puse aquí activa de componentes puede tener toda una gama, estabilidad, mayor absorción, la absorción es dirigida, el efecto mensajero es hacia factores de transcripción que van a modular el ADN, entonces no solamente es la duplicación del ADN, la transcripción del ADN y la codificación para activar genes muy específicos de toda esta gama. Por eso estos biomarcadores son tan específicos. Ahora, hay vesículas y posbióticos que se forman a partir de células madre ya como terapia. Y como bien dice el doctor Uriel, no hay algo que se esté probando en este momento, ¿no? Más que con ratones y alguno es en gatos, por ahí encontré un par de artículos y cómo está esta parte en donde hay una protección del daño contra los órganos. Y esto es muy reciente. Hace un mes, 2 meses salió una, una investigación sobre justamente cómo se forman estas vesículas a través de células madre. Entonces, esta formación, esta transformación, esta evolución, estas características particulares de cómo está esta comunicación es muy diversa. Entonces, tratar de ver cuáles son las vías de señalización de esta microbiota hacia la formación de estos posbióticos, bien nos comentó el doctor Uriel, es por la activación de esta parte de los ácidos grasos, en donde hay transportadores muy específicos que se activan o se encienden consumiendo algunos alimentos. La dieta en esta parte es muy importante, por eso la nutrigenómica y la nutrigenética están tan asociadas con esta parte, porque hay activación genética de transportadores que están justamente en la barrera hematoencefálica, como en el caso de los MCT1 y MCT4. No importa, no vamos a pensar en, bueno, voy a comer lechuga y un pedazo de pollo y voy a activar los MTC1, o voy a activar la claudina o la ocludina, o no, no de esa manera, ¿no? Sin embargo, hay moléculas que sabemos que se activan de esta manera. Los metabolitos del triptofano en una segunda vía, en donde hay activación de receptores súper específicos, de hidrocarburos de arilo, y van a decir, bueno, ¿y eso qué? Bueno, ese transportador
utiliza justamente el triptofano, los indoles. Y el triptofano lo necesitamos para regular justamente las células gliales y las células neuronales. En esta mención que hacía el doctor Uriel, hacia no sabemos si esos posbióticos estén activando la vía de señalización química como si fuera un transmisor de una neurona postsináptica a una neurona presináptica o viceversa. No sabemos si están activando algo más iónico, ¿no? Y no una señalización tan particular como un neurotransmisor. Pero la parte bien bonita que me encanta de la bioquímica es esta parte de la activación de ciertos neurotransmisores y la activación justamente del nervio vago, en donde el ácido gamma aminobutírico o el GABA, la serotonina y la dopamina no pasan la barrera hematoencefálica como tal. Activan moléculas en el nervio vago, hay activación justamente de estas neuronas aferentes, se activa un sistema en el cerebro maravilloso que se llama SARA, este sistema de activación reticular ascendente que sube la señal hacia toda la corteza prefrontal y hacia los lóbulos y hace una señalización del cerebro. Y hay tres vías de señalización. Entonces, no solamente es el posbiótico como tal, lo que tiene adentro, sino lo que hacen las moléculas en el interior, aunado al tamaño de la vesícula, a la comunicación de la vesícula y a la comunicación de estos organismos. Entonces, es una vía transcelular, es una vía que atraviesa la membrana, es una vía paracelular o es una vía justamente en donde estos estados inflamatorios o mediadores del sistema inmunológico también se activan y se llama diapédesis. Y entonces, en esta comunicación entre estas bacterias, bueno, pues viene toda esta gama que les mencionó el doctor Uriel, en donde hay tres genes importantes, ¿no? Que son los LUX, que les mencionaba, porque son como luces, porque son luces de señalización. No podemos decir que active exactamente cuál uno u otro como tal. Sin embargo, sí se sabe que la comunicación entre algunos genes es entre especies, específica de una sola especie, o entre interespecies para esta activación. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, podemos como metilar o hacer esta señalización en ese sentido. ¿Cómo funcionan estos sistemas Lux? Bueno, depende, es como hablando como de un mensaje universal en ese sentido. Factores de transcripción, factores de señalización importantes y bueno, justamente la activación que les mencionaba el doctor Uriel, a través ya sea del pili, a través de la unión entre membranas, ¿cómo es esta comunicación? ¿Cómo es esta llave cerradura? ¿Cómo es estas notas musicales de esta partitura particular de cada uno? Cada uno de nosotros tiene un mapa particular y en ese mapa, ¿no? Hace la activación de ciertos microbiomas para la función de comunicación entre las especies, entre una misma especie y entre todos los metabolitos que están dentro de las vesículas para participar en esta comunicación. Por lo tanto, algo que se ha visto y que tiene muy poco tiempo es estos posbióticos sintéticos que son biomiméticos. Entonces el nombre está lindo, ¿no? Sin embargo, no hay esta parte como de una evidencia científica contundente que diga, este es el código de barras lipoproteico que me va a activar estas moléculas. Sin embargo, hablando de nanobots y de nanopartículas. Justamente estas son unas artificiales, muy estructuradas, ¿no? Y se utilizan ciertos componentes de bacterias vivas y justamente que se inactivan al formar justamente estas vesículas. El mecanismo de acción tiene una precisión molecular muy particular porque activa factores de transcripción, activa factor de transferencia, activa MAP, necesita ATP, esta parte transcelular de justamente un transporte activo, un transporte en donde necesita haber señalización entre receptores y que codifique para estas proteínas, el transporte de uno u otro. Y hay ejemplos de bacterias en donde sí se sabe cómo está este código de barras, ¿no? De hecho, así le llaman este código que están justamente haciendo. Las ventajas las mencionó,
el doctor finalmente entre los probióticos y los posbióticos y se dice en este artículo que justamente estos posbióticos sintéticos biomiméticos tienen muy alta seguridad, estabilidad, precisión, reproducibilidad, etcétera. Son como muy maravillosos. Sin embargo, volvemos otra vez al paréntesis, ¿no? Hay que ver cómo se comunican entre estas bacterias, entre nuestros genes que se están codificando y cómo van a funcionar. Sin embargo, es una parte muy alentadora para hacer las señales mucho más específicas hacia ciertas patologías en particular, ¿no? Como si fuera ya el punto clave en donde podría ser para ciertas ventajas de ciertos cánceres en modificación de células madre a nivel de las citoquininas, que es lo que se sabe, ¿no? Hasta este punto en donde se ha utilizado. Y entonces, con esta nanomedicina de vanguardia, ¿no? Que hay mucha nomenclatura hacia esta parte, hay plataformas de ensamblaje justamente de lípidos sintéticos que son híbridos, que forman estas membranas recombinantes de todas las vesículas, de las que se han hecho. Hay un direccionamiento específico, que es una modificación del transcriptoma, imagínense, no solamente es la transcripción del ADN, sino es la traducción a ciertas proteínas o a ciertos metabolitos dentro de la misma vesícula. Programar estos metabolitos también a nivel terapéutico, a nivel exógeno, como lo mencionaba el doctor Uriel, la liberación de ciertos estímulos para generar estos gradientes de señalización, ya sea con neurotransmisores, con otros metabolitos, hasta con ciertos iones se ha utilizado. Y bueno, y el desarrollo de estos posbióticos que les acabo de mencionar en la diapositiva anterior, que son posbióticos de precisión, que son estos biomiméticos que les llaman. Entonces, con todo esto, les agradezco haber entrado a todos a esta charla y yo puse aquí como que la medicina moderna nació luchando contra las bacterias. Me acuerdo perfecto, hace 40 años que terminé la carrera de biología, pero hoy uno de los mayores desafíos es aprender a escuchar lo que las bacterias intentan decirnos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias, doctora. No, hombre, qué joya, ¿verdad? De sesión con la doctora, no, hombre. Esto es magia pura y qué padre que pues la ciencia, la tecnología nos presten estos foros que antes eran imposibles, ¿no? Yo creo que hubiéramos dado, ¿no? Por todos estar escuchando en su momento a Albert Einstein dando una cátedra así, pues, solo era local para los que estaban ahí, ¿no? Y ahora esto se abre para todo el mundo y el día de hoy me transportaron a un auditorio con 204 personas escuchando. Eso es increíble. Y bueno, pues muchas gracias, doctora, de verdad, muchas gracias Gracias. por esto. Estaremos muy pronto trabajando. Muy bien. Bueno, pues colegas, amigos, espero que este enfoque les guste ya de nuestras clases donde aparte de nuestro ponente, pues hay alguien también con expertise concluyendo y centrando el tema hacia su parte de investigación y creo que nos ha gustado a todos ustedes este tipo de interacción, ¿ok? Y voy a hacer unos 5 minutitos de preguntas, unas tres. Vamos a respetar un poco el tiempo. Siempre hay a través de los formularios o a través de nuestras redes pueden poner sus dudas porque pues, vamos a estar aquí toda la madrugada, ¿verdad? Pero voy a abrir el chat para, por si tienen alguna preguntita que podamos hacerla. No pregunten ahorita de las constancias, del link de asistencia de esperen un tantito, todavía no acabamos. Déjenme el chat ya está encendido por si tienen alguna pregunta, alguna reflexión, la podemos realizar en estos minutitos que nos sobran para respetar el tiempo de la doctora. Entonces, algo si quieren comentar. Muy bien, ya tenemos la primera, Miguel González Ramírez, bueno, dos. Ok, nos pregunta, ¿los posbióticos son considerados nutracéuticos? Esa es la primera. Segundo, en la actualidad tendrá un resumen de ejemplo, tal posbiótico nos ayuda a tal enfermedad, tal posbiótico nos ayuda en esta enfermedad,
para saber dosis, cómo los usamos, doctora? La primera pregunta es interesante porque en este sentido, como nutracéutico, en particular con las características que pudiera tener esto, pudiera ser, y hay, como decía el doctor Uriel, como estas versiones divididas, ¿no? ¿Qué es lo que puede ser? Si puede ser un suplemento, acuérdense que los suplementos no están ligados con esta parte de la regulación de la FDA, los nutracéuticos, algunos sí. Entonces, la respuesta es, dependiendo del área hacia donde se vaya, sí pudiera ser en este caso, alguna particularidad de un nutracéutico, aunque no se maneja como tal, ¿no? O sea, no podemos decirle, por ahora son posbióticos. Posteriormente se podrán llamar de otra manera, a lo mejor les van a poner un número, no sabemos, la verdad es un poco, bueno, todavía no sabemos qué vaya a pasar con esto, esto es muy nuevo, la verdad eso es lo que creo. Y la otra pregunta era, doctor Uriel, Sí, justo, ¿no? Que si ya habría en el mercado algún posbiótico así para decir, ocúpenlo en este paciente o en este. si no, bueno, déjame comentarte ahí algo. Hay un artículo de lo que buscamos, y bueno, si el doctor conoce alguno otro, pero por ejemplo, en el caso de la resistencia a insulina, se puede utilizar un posbiótico particular en donde se activa, y lo anoté, se llama N-acil-homoserina lactona, una enzima, una enzima, pero sería muy difícil entre esos genes que les mencioné, esos 2 o 3 millones de genes que se van a expresar, que se están codificando, decirte que este va a funcionar para activar este gen, que este va a funcionar para el otro. La verdad es que no es muy complicado en este momento decirlo. ¿Por qué? Porque las proteínas de superficie de estas vesículas todavía no se conocen completas, no sabemos qué proteínas en la superficie se lleguen a codificar. Se sabe que hay algunas, CD9, CD7, CD63, pero específicamente qué puedan estar haciendo ya para alguna patología en particular, no. Justamente. Así sí, hay, Mm. hay poca información. Y pero bueno, gracias a Dios y a la ciencia, pues sí hay más cada vez. Y en México, pues ya hay algunos por ahí que ya ahí conocemos. Esto digo es académico, pero un día organizamos una con, les damos nombres y apellidos de las marcas si quieren, pero pues esto ahorita es Exacto. académico. Sí, Ahora, sí, sí, sí. nos preguntan sobre, este nombre está bien padre, Samsung, no, hombre, póngale su nombre. Dice, ¿podríamos consumir directamente ácidos grasos de cadena corta y ahorrar terreno? Um, no sé qué terreno te quieras ahorrar, pero en el terreno metabólico no te puedes ahorrar mucho. La verdad es que ácidos grasos de cadena corta como tal no entrarían, ¿no? O modificados así, en este Ujú. sentido. A ver, eh, no sé si te refieres en particular a algún omega, ¿no? Y entonces podría tener una activación a nivel no solamente de sistema proinflamatorio, baja prostaglandinas, pasa barrera hematoencefálica, ¿no? En esta activación pudiera ser de esa manera. No te ahorras un camino porque finalmente hay que metabolizarlo. No entra tal cual. Acuérdate que necesitamos receptores para poder pasar barrera hematoencefálica, no puede permear tal cual, ¿no? Entonces, no te ahorrarías ningún camino, más bien sería la forma adecuada en la cual podrías consumir, ¿no? Estos posbióticos, y que sería como, yo les llamaría como un autoinductor de ciertos Mm, ácidos grasos de cadena corta, ¿no? Hacia el transporte metabólico de otros órganos, ¿no? En general. claro, claro. Sí, también agregando aquí, tengo amigos que han hecho investigación de esto en laboratorios universitarios sobre, por ejemplo, las suspensiones de ácidos grasos de cadena corta y dicen, Uriel, huele bien feísimo y seguramente saben bien feísimo. Entonces, imagínense, también hay que ver la parte de la dosificación hacia una cosa que no sepa tan feo y así. Y algo importante, justamente esos son los posbióticos, porque algo que nos dice ahí es muy interesante, ahorrar terreno. Yo creo que es ahorrar terreno, es ahorrar tiempo en la parte del metabolismo bacteriano, en que Muy encuentres bien.
una biomasa específica bacteriana, concentración de sustrato adecuado para que puedas codificar tus genes y quién sabe en qué tiempo puedas generar una concentración adecuada del metabolito que sea funcional en el ser humano. Seguramente eso, con una terapia probiótica la alcances en 3 4 meses y un posbiótico realmente sí es más rápido, pero no es lo más natural porque seguramente cuando tú suspendas el posbiótico, pues vas a suspender la función porque nunca trataste a la microbiota como tal. O sea, es que depende de Es dónde un lo veas. combo. Sí, Sí, es un combo. La verdad, en esta parte podríamos ahorrarnos a lo mejor alguna inhibición o alguna competición entre gram positivas y gram negativas y pudiera ser interesante que esto pudiera pasar y sería maravilloso. ¿Cuánto nos ahorraríamos en tiempo de bacterias, entre géneros? Quién sabe, yo creo que los microorganismos ahí sí tienen su regulación también particular. sí, sí, totalmente. Qué, bien Sí, interesante. Sí, sí, es cierto. sí. Vamos hacia la última pregunta. Nos pregunta la doctora Catalina Carballo. ¿La vitamina D podría considerarse como un prebiótico? ¿Hay vitaminas también posbióticas? Es que si estamos considerando que lo que está dentro de la vesícula, como en el caso de los liposomas, pudiera ser esta parte, ¿no? No quiero llamarle posbiótico porque la doctora dijo que era un Sí, no, posbiótico. no, no. No, no como tal, no como tal. Sin embargo, no, las vitaminas son vitaminas y están perfectamente definidas por sus características y los minerales igual. Hay por ahí un artículo en donde meten en estas vesículas magnesio, selenio, zinc y vitamina B1 y no resiste los lípidos, ¿no? La interacción también es importante. No lo sé, doctora, no sé si la vitamina como tal, no solita, no es un posbiótico, incluyéndola en una vesícula lipídica, en esta concepción de hacer una nanopartícula y meter la vitamina ahí, no lo sé, no sé si haya esta parte, la verdad desconozco, pero bueno, como posbiótico, no se ha manejado hasta Sí, donde yo sé. No sé si el doctor Uriel sepa. no, pues realmente no. De hecho, hay algo bien interesante lo que dice usted y que espero un día vamos a hacer una clase así más potente porque esto tiene mucho que ver con con la famosa espirulina. Es bien interesante cómo se dieron cuenta de estas vesículas a través de bacterias que viven en plantas y que tenían una interacción simbiótica increíble y que muchas de las vesículas actuales provienen de momentos de interacciones de plantas y bacterias que estamos usando hacia nosotros. Esa ciencia de los nanoliposomas es increíble y es hacia donde va la ciencia, es una joya y pues esperamos muy pronto entrar en esos terrenos que pues también yo no me puedo atrever a hablar de eso, no tengo esa formación, solo los conozco, hasta los he visto, pero seguramente usted nos dará mucha luz en esto porque sí es algo bien bonito, como siempre, el observar la naturaleza nos abre hacia el estudio de la ciencia. Estos procesos se llevan biológicamente en otros seres vivos y se pueden replicar en el ser humano. Y claro, hay mucha investigación actual en Europa, en Oriente, donde este, se hacen ya este tipo de tecnología postbiótica y pues qué padre que en México ya está llegando, qué padre que ya tengamos estos productos aquí, pues que poco a poco iremos conociendo. La parte es, vámonos primero hacia las bases, hacia la teoría, para poder entender cuando ya salgan más al mercado estos productos, que también andan en el limbo, si van a tener regulación por COFEPRIS, si van a ser suplementos o entran como moléculas bioactivas o como decían que vacunas, o sea, están en el Sí, limbo también en la parte regulatoria y no solo en México, en todo el mundo. Yo desde mi parte médica y creo la doctora también, nos conviene a todos que estén regulados, sí, porque, claro, porque tendríamos calidad de producción desde la parte industrial, la estabilidad y el estudio en seres humanos. No diríamos así, yo creo que nos conviene a todos que esto se vuelva regulado e inclusive hasta por prescripción. Sería más claro. seguro. Sí, por supuesto. Sí, totalmente de acuerdo. Muy bien.
Pues gracias, ahora sí, ya se acabaron las preguntas. Gracias, Gracias. doctora. Un gusto, espero verla Gracias. muy pronto. Nos vemos. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos. Muy bien, amigos. ¿Qué tal? ¿Qué tal estas pláticas, no? No, hombre, ya quiero que nos juntemos todos a ver si organizamos algo en la Universidad de Anáhuac, Cancún, que es donde nos abren mucho los brazos para estos foros científicos. A ver si hacemos algo y nos acompañan todos, si están de vacaciones y hacemos así una clase así increíble, de esas como en los científicos en su pizarrón y ya que tienen un auditorio alrededor para que vean cómo estamos locos. Haremos algo así, los invitaremos, ya verán que sí, espero que no pase este año. Y bueno, para cerrar, para cerrar, gracias porque la mayoría se quedó, o sea, se fueron 10 personas de las que iniciamos, realmente todos se quedaron. Yo creo que estos temas dan para mucho, te abre el panorama, te hace pensar que sí, la ciencia, claro que está avanzando, claro que vemos personas que sí vamos por el progreso a través de la ciencia y que todos ustedes también lo hacen porque ustedes hacen la parte aplicativa, uno estudia, pero ustedes lo aplican con sus pacientes y pues ese es el verdadero objetivo de las ciencias clínicas, como es esto. Y bueno, antes de cerrar, permítanme compartirles esto que no sé si ya conocían, pero bueno, se los platico. En esta parte de innovación en Med Scientific, ya estamos creando cursos un poquito más avanzados. Ya no hablar tanto de la teoría, ya se la saben, e ir más hacia las preguntas que nos hacen. De hecho, estos temas provienen de mucho de las preguntas que nos hacen ustedes en clases, en correo y así. Y a través de el doctor Juan Carlos, que es nuestro coordinador de este programa, para quienes no lo conozcan, ahorita lo conocerán aquí en el spot, elaboramos este programa que se llama Fundamentos y Aplicaciones de los Probióticos. Vamos a hacer uno de prebióticos, uno de simbióticos y uno de postbióticos, para tener los cuatro como cursos, pero siempre hay que empezar por el primero, ¿no? Este curso tiene 12 horas curriculares, está avalado por la Universidad de Oriente de Puebla, entonces tiene aval oficial universitario y está hecho entre esta sinergia que hacemos Med Scientific, la Sociedad Americana de Microbiología y Ciencias de la Salud y Bases de la Nutrición, que también es una plataforma de educación para nutriólogos donde pues los CEOs somos bien amigos, casi hermanos. Entonces, pues hacemos esta sinergia así con las bacterias, ¿no? Ahora, este programa serán 8 temas donde se verán desde el 17 de junio al 22 de julio pues evidentemente del presente año. Iremos desde los temas interacción de la microbiota y probióticos, ¿no? Que es la microbiota, todo lo que en términos de la ISAP, diferencia entre prebióticos, simbióticos, bióticos, un poquito más avanzado la tablita que les enseñé. La clase 2 tipos de probióticos. Si sepas cómo los clasificas, cómo se hacen géneros y especies, cómo sabes que te estás tomando, la importancia de la especificidad de la cepa para la salud, lo que les hemos comentado, eso se va a ver. En la clase 3 probióticos en alimentos naturales. Nos hablarán quiénes los hacen realmente, alimentos fermentados como el yogur, kefir, el chucrut, el kimchi, miso, kombucha, y cómo identificarlos, ¿ok? Cómo pasar los alimentos fermentados o pasteurizados, ¿no? Clase 4, probióticos y salud digestiva, mecanismos de acción en el intestino, uso en diarrea, estreñimientos en el intestino irritable. Les voy a presentar pronto un trabajo que hicimos que es una joya, una remisión de CUSI con probióticos. Ya la hicimos y la tenemos documentada. La vamos a publicar muy pronto, pero es una joya esa intervención que hizo nuestro equipo, que es un equipo como de 20 personas, y se logró y lo logramos documentar hasta con biopsia. Es una joya y con endoscopia. Pronto se las enseñaremos. Primero la publico. Luego, clase 5 probióticos de nueva generación. Probióticos de nueva generación basados en especies clave, probióticos bacterianos versus probióticos fúngicos. Este tema jamás lo habíamos dado. Vean, probióticos fúngicos. ¿Habían escuchado ese concepto? Clase 6. Probióticos, sistema inmune y otras aplicaciones, relación microbiota-sistema inmune, uso en alergias, infecciones respiratorias y salud de la piel. Probióticos específicos en temas de gineco, en temas de obesidad, diabetes, salud mental. Evidentemente ya lo veremos así súper enfocado y de hecho de ahí van a salir géneros y especies que puedes ocupar como coadyuvante en estas patologías. Y cerraremos con la guía del uso de probióticos, que creo que me toca a mí esa clase, cómo elegir un buen suplemento, viabilidad y UFCs, conservación de pautas de consumo, guías de prácticas clínicas para su consumo. Y bueno,
Este es nuestra propuesta de un curso. Ahora está avanzadito, está muy bueno. Fundamentos y aplicaciones de probióticos. El costo es de 1,600 pesos para profesionales, tiene valor ya curricular, recuerden eso siempre. El costo para estudiantes 900 pesos y en la compra del curso vamos a hacer un evento conmemorativo en Zoom, como el de hoy, pero con más clases, del Día Mundial de la Microbiota. ¡Qué padre! Es nuestro tercero. El primer, me acuerdo, tuvimos 500 conectados. En el año pasado tuvimos 900. Ojalá rompamos el récord porque hacia allá vamos nuestro tercer año consecutivo haciendo algo por el Día Mundial de la Microbiota. Y el nombre que se me ocurrió se llama GOTS, ¿ok? Bien padre, ¿no? Les cuento por qué llega ese nombre. Así se va a llamar nuestro congreso anual sobre el Día Mundial de la Microbiota. Y bueno, de ponentes tenemos a la doctora Ana Teresa Breogrio, la presidenta de la Sociedad Mexicana de Microbiota. Tenemos a la doctora Ana Burguete, es mi 3, hace investigación en microbiota y es nuestra directora académica en microbiota. La nutrióloga Goretti Caravantes, que sinceramente es la persona que mejor creo que maneja las fibras dietéticas y los probióticos ya específicos en pacientes, la verdad que nos va a enseñar un montón. Un servidor, hablaré pues, del último tema. El doctor Juan Carlos, que justamente es el coordinador del programa, también biólogo experimental de formación, maestría y doctorado en microbiota, y tendremos también la participación de la doctora Bárbara Estrada con estos temas. Entonces, pues qué padre llegar en su momento a tener el CV de mis amigos profesores, la mayoría de todos ellos con doctorado en lo que nos van a enseñar. Van a ser las clases de 19 a 20, 30 horas. Van a ser 1, 2, 3, 4, 8. Y pues bueno, aquí está el programa. Recuerden que es como dual. Ustedes pueden entrar a la clase en vivo como el día de hoy o pues realmente verlas en grabación sin problema, tienen el mismo valor. Pueden pasar lista en las grabaciones. Para los nuevos ya les enseñaremos cómo. Y pues es les digo, del 17 de junio al 22 de julio de este año. Y pues por estar aquí, o sea, qué padre que hayan escuchado a la doctora Aida, pues el día de hoy me permito extender una promoción porque pues, se puede hacer, ¿verdad? Si uno es el dueño, ¿verdad? Entonces, ya tengo que cerrar el programa, la convocatoria porque se manda a dar de alta las matrículas a la universidad y el día de hoy, por solo un costo de 1,000 pesos, o sea, se ahorrarían 600 pesos, quien quiera tomarlo, pues a ese costo preferencial de 1,000 pesos y les damos gratis la entrada al evento, es en línea, porque tenemos alumnos de todos lados del mundo, les damos gratis la entrada al evento de microbiota que solito sin entrar al curso de promoción va a costar de los 500 a los 800 pesos este congreso en línea. Entonces, pues para quienes quieran inscribirse en estas 48 horas, o sea, desde ahorita, pues les regalamos su pase a nuestro evento conmemorativo y si no, pues bueno, ya lo pagarían después, ¿verdad? Entonces, pues es esto, ojalá les guste esta propuesta y aplicativa más avanzada de microbiota que hemos preparado para ustedes y que realmente nos han pedido este curso. Entonces, pues nada, espero que les guste y de verdad espero que nos apoyen con su registro porque así llegamos a más y más y más y más cursos a estos tipos de ponentes tan increíbles. Y pues ya aquí voy a embarcar a la doctora Aida para los que entren a este curso organizaremos una clase especial con la doctora Aida de lo que nos explicó en 2 horas, para que ahora sí nos dé 10,000 diapositivas. Nos pondremos de acuerdo con ella para la fecha y que sea un regalillo para todos los que tomen el curso. Si usted está de acuerdo, ya nos pondremos de acuerdo, sería hasta el final. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Listo, pues ya aceptó. Entonces, en el enlace de asistencia, déjenme, se los copio, ¿verdad? Porque me siempre, ¿dónde está? En un segundo, un segundo. Tan, tan, tan. Copiar. Listo. Asistencia. Listo. En este form de asistencia que les acabo de poner en el chat, viene pues que califiquen la clase, que nos dejen un comentario para los ponentes y viene si desean constancia. Les recuerdo, las constancias a partir de hace como 15 días ya tienen un costo pues simbólico, porque pues hay gastos administrativos que cubrir, de desarrollo del sistema, del Zoom, de todo, todo genera gastos, ¿no? Y en todos nuestros casos, pues al ponente se le paga, se le da una retribución por su tiempo que ha estado aquí, ¿no? Entonces, las sesiones cuestan 80 pesos, o sea, es algo demasiado regalado, pero que creo que en volumen
juntaríamos un recurso que nos permita seguir haciendo este tipo de sesiones tan avanzadas, ¿no? Eh, si desean constancia, póngale si quiero. Y bueno, si desean el curso, pues también apóyenos en poner si quiero registrarme y a partir de mañana tempranito los buscamos, nuestro equipo los buscará. Evidentemente sabrán que es de nuestro equipo porque les van a mandar el programa y les van a facilitar su registro para nuestro curso. Les pedimos que califiquen la clase, algún comentario de esas constancias, si la quiero, por 80 pesos se les manda la información temprano y a los que compren el curso, bueno, ya va incluida por su pago del curso, ¿ok? Entonces, deseas inscribirte al curso, solo 24, perdón, 48 horas a 1,000 pesos la inscripción, porque se cierra la convocatoria y pues ya no va a haber manera, ¿no? Entonces, solo ustedes tienen este beneficio especial, ya que si se registran directamente a través de nuestras redes sociales, pues es el costo de 1,600, ¿saben? Entonces, siempre a quienes entran a nuestras clases, pues les damos el beneficio por estar aquí. Entonces, pues, ojalá nos apoyen con suscripción. El día de mañana los buscamos para que queden registrados en 24 horas y podamos iniciar con este curso. Viene, les platico, un curso de probióticos y solamente sueño, ¿ok? La inmunomodulación de los trastornos del sueño a través de la microbiota ya está siendo aprobado, va a ser el que sigue y después nos aventamos el de simbióticos y posbióticos, ¿ok? Entonces, pues vamos de la mano generando este conocimiento para todos ustedes. Así es que esta sesión se cierra en 5 minutitos automáticamente, en lo que nos pasan asistencia, califican la clase, le ponen que sí a que quieren el curso y el día de mañana los contactamos. Y pues nada, cuídense mucho. De una vez les digo, el día miércoles va a haber una sesión de beneficios, además de los metabólicos, beneficios neurológicos de la suplementación de creatina. ¿Ok? El registro sale mañana, estén pendientes. Ahí se les va para que participen también en esa sesión académica enfocada en nutrición, pero pues yo creo que todos usamos creatina hasta un servidor y nos vamos a echar la sesión. Así es que cuídense, gracias por estar aquí, por iniciar su semana con nosotros y que les vaya muy bien. Les repito, llenen el forms, en 5 minutitos se cierra la sesión. Gracias a todos por estar aquí.